Hola a todos, bienvenidos a Vivo para ser libre. Por acá Vanessa Cárdenas, vamos a continuar con el libro El cuarto camino de P.D. Ouspensky. El estudio de los métodos usados en este sistema por el que el hombre puede llegar a una conciencia superior empieza con el estudio de un nuevo lenguaje. Este lenguaje se basa en diferentes principios que aún no conocemos, pero a medida que continúen con su estudio, muy pronto los entenderán. Con este lenguaje es posible llegar más cerca de la verdad. Es posible hablar con mayor precisión de cómo lo hacemos ahora. Y dos personas que entiendan ese lenguaje nunca se entenderán mal en las cosas simples. Ya han oído ciertas expresiones de este lenguaje, como recuerdo de sí, identificarse, considerar. Es importantísimo entender las diferentes divisiones que el sistema usa, que son parte de este lenguaje. El hombre es una máquina complicadísima y puede estudiarse en divisiones. En el lenguaje corriente no usamos estas divisiones y así las personas no se entienden entre sí. Traten de entender lo que estoy diciendo, porque es más bien difícil de expresar. Si toman una ciudad, pueden entender que ésta puede dividirse en norte, sur, este y oeste. Puede dividirse en distritos y barrios y luego dividirse en diferentes calles. También puede estudiarse desde el punto de vista de su población, pues tiene gente de diferentes nacionalidades, gente de diferentes profesiones, pertenecientes a diferentes clases. Ninguna de estas divisiones coincidirá con otra. Cada una deberá ser estudiada separadamente. No pueden confeccionar un mapa general incluyendo todas ellas. Deben preparar una serie de diferentes mapas. Lo mismo ocurre con el hombre. Por ejemplo, ya les he dado ciertas divisiones. La primera es la división de los centros o funciones, de modo que cada hombre consiste en 4 hombres, cada uno viviendo su propia vida en el mismo hombre, con sus propias asociaciones, sus gustos y rechazos. Luego les mostré la división en diferentes yoes. Esta es una división utilísima. El hombre no es solo uno, es plural, es una muchedumbre, consistente en personas que se conocen entre sí y luchan entre sí. Esta división en muchos yoes fue suplementada por los diferentes roles que el hombre representa en diferentes circunstancias. Luego estuvo la división entre el conocimiento y el ser, lo que el hombre sabe y lo que es. Asimismo, les he dado división del hombre en 7 categorías, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora llegamos a otra división muy distinta, no paralela con ninguna de las otras, la división en esencia y personalidad. La esencia es lo que nace con ustedes, la personalidad es lo que adquieren. La esencia es de ustedes, la personalidad no es de ustedes. Toda la vida interior del hombre, todas sus percepciones y reacciones se dividen en 2 partes. Hay ciertas cosas que nacen con ustedes, como ciertos rasgos físicos, estado de salud, ciertas clases de predisposiciones, inclinaciones, tendencias, pertenecen a la esencia. La personalidad es lo que adquieren en el curso de su vida, criterios, opiniones, palabras. Es más fácil entender la diferencia entre esencia y personalidad si encuentran algunos ejemplos. Aunque las dos se mezclan siempre en la vida, es más fácil distinguir la personalidad y la esencia en otras personas que en uno mismo, porque la personalidad cambia muy a menudo con el cambio de las condiciones, pero la esencia permanece la misma. Esta división es importantísimo entenderla porque muchas cosas de las que hablamos acerca del hombre se refieren a la esencia, mientras otras se refieren a la personalidad. Si la esencia es aquello con lo cual nacemos, ¿puede ser agregada, puede incrementarse? Sí, pero eso solo puede hacerse si la personalidad se educa y cesa de presionar sobre la esencia. La personalidad es demasiado pesada, demasiado fuerte. Rodea la esencia como una concha, de modo que nada puede alcanzarla directamente, todo ha de pasar a través de la personalidad. La esencia no puede crecer en estas condiciones. Pero si la personalidad se torna más transparente, las impresiones y las influencias externas penetrarán a través de ella y alcanzarán a la esencia, y entonces la esencia empezará a crecer. ¿Una personalidad tan fuerte impide que las impresiones lleguen a la esencia de uno? Sí, pero ¿qué significa una personalidad fuerte? Significa una influencia fuerte de lo que no pertenece a usted, de lo que ha adquirido, las palabras de otras personas, los criterios y las teorías de otras personas. Ellas pueden formar una densa corteza tal en torno de la esencia que nada pueda penetrarla para llegar a usted para alcanzar lo que usted es. ¿Es posible romper esta concha o destruirla? Antes de destruir esta concha en la personalidad o de romperla es necesario preparar otras defensas. Si por alguna razón esta concha se cae, la gente se halla sin defensa alguna contra muchas dificilísimas influencias. Si usted la debilita,
Estará bajo muchas influencias, antes no podrían alcanzarlo usted, de modo que tendrá incluso menos control del que tiene ahora. Pero hay muchas cosas que podríamos controlar y ahora no controlamos. Este es el modo correcto de pensar sobre esto. ¿Puede dar un ejemplo de tales influencias? Por ejemplo, un simple hecho serían los cambios atmosféricos, el cambio de las estaciones. Afectan muchísimo en la esencia. Y si uno está rodeado por la personalidad, es menos afectado. El cambio de las estaciones es algo muy grave que las personas cuya esencia está más abierta a las influencias. Le doy esto simplemente como un ejemplo de las cosas que la gente no toma en cuenta y sobre las que no tiene idea. Hay muchas otras cosas, por ejemplo, los viejos libros sobre magia previenen a la gente sobre cuán peligroso es esto y cómo uno debe estar preparado de antemano, y en muchos casos está en lo cierto, porque la apertura de la esencia puede ser buena, pero acompañarse de muchos peligros. La personalidad se crea sobre muchas bases equivocadas, pero es también una especie de defensa. ¿Nos es posible atravesar la vida sin observar jamás la esencia? Esto depende de si es en el trabajo de la escuela o no. En la vida corriente ni siquiera conocemos la existencia de aquellos dos principios. En el estudio de sí se habla de esta división, pero la esencia y la personalidad están tan mezcladas que durante largo tiempo esta división sigue siendo teórica, pues es imposible decir cuál es cuál mediante observación, salvo en casos extremos. Luego, cuando uno trabaja, gradualmente empieza a ver que una cosa está más arraigada, que tiene mayor profundidad, y la otra menos. De este modo, poco a poco, uno puede ver la esencia. Todas las cualidades permanentes o más permanentes deben depender de la esencia. Cuando la personalidad es educada y se torna menos pesada, muchas cualidades se introducen en la esencia y se vuelven permanentes. He aquí cómo la esencia se desarrolla. En la personalidad las cosas brotan y desaparecen, pero lo que penetra en la esencia permanece. ¿La esencia es más o menos lo mismo que el ser? Esto no puede plantearse de ese modo. El ser es vida, es un proceso. La esencia es un objeto. En un niño, la esencia está más desarrollada que la personalidad. En cierta edad muy temprana, la esencia puede ser más fuerte que la personalidad, pero ambas están sin desarrollar. Y hay diferentes niños y diferentes circunstancias. ¿Cómo podemos luchar contra la personalidad? No es una cuestión de lucha, sino de control y educación. La personalidad no debe tener demasiada libertad. Debe ser educada en cierto sentido, actuar según ciertos principios, trabajar en cierta dirección. En la actualidad nuestra personalidad está equivocada. Hay demasiada mentira, engaño, imaginación, emociones negativas. Todas estas cosas deben corregirse, solo entonces la máquina puede trabajar como debe. Hemos de trabajar a través de la personalidad. Durante largo tiempo la esencia puede carecer de significado práctico para nosotros. Si empezamos a trabajar sobre ella conscientemente, ciertas cosas influirán sobre la esencia, pero no de repente. ¿Podemos hacer lo que queremos con la personalidad? Si usted trabaja, si usted estudia, la cambiará gradualmente y su trabajo solo la personalidad se reflejará en la esencia. O usted controla la personalidad, o la personalidad es controlada por miles de diferentes yoes, cada uno de los cuales tiene sus propias ideas, sus propios criterios y deseos. Debemos comprender qué tarea enorme es adquirir unidad cuando, como somos ahora, una parte decide trabajar y otra parte no sabe de eso o no está de acuerdo. Cuando usted educó a su personalidad, cuando ésta tornóse obediente al designio de usted y empieza a servirlo, entonces es útil y correcta. Pero si usted tiene un objetivo en cierta parte de usted y su personalidad trabaja contra ese objetivo, entonces naturalmente no es correcta. Se dijo que no hay bien en la personalidad igual que en la esencia, pero en esto no puedo describir nada útil para mi objetivo último. ¿Qué significa usted cuando dice que no hay bien en la personalidad? Aunque observe y averigüe cosas sobre usted mismo, eso es bueno. Esto está también en la personalidad. La parte que desea saber, trabajar, cambiar, es parte de la personalidad. Puede haber muchas cosas que estén equivocadas en nuestra personalidad, y estas cosas han de ser estudiadas y eliminadas. La personalidad se desarrolla mediante el estudio y la disminución de las funciones inútiles. A través de ello, aquello se vuelve mejor y más amplio. En las condiciones de la escuela, la esencia debe ser más importante que la personalidad. Y si la personalidad la domina demasiado, el desarrollo se torna imposible, porque el desarrollo real está en la esencia. Y si la personalidad pende demasiado pesamente sobre ella, la esencia no puede respirar. Pero la personalidad es también muy importante. La posibilidad de cambio es realmente muy complicada porque consiste en muchas cosas. Debe haber cierta calidad en la esencia, porque si esta calidad no existe, nada es posible. Debe haber cierto material, ciertas adquisiciones en la personalidad, y debe haber cierta clase de circunstancias. La personalidad debe permitirse ser segunda, debe retroceder por propio acuerdo.
No retrocede, se vuelve diferente. Si oprime a la esencia, es anormal. En nuestro estado actual la personalidad es patológica, enferma. Con el trabajo simplemente se vuelve sana. No entiendo cómo la personalidad puede influir sobre la esencia si esta es aquello con lo cual nacemos. Tome el centro intelectual. Su contenido no nació con nosotros. Los pensamientos, las ideas, las convicciones, las opiniones, todos esos son adquiridos. En cuanto a cómo la personalidad puede influir sobre la esencia, suponga que en su personalidad usted llega a cierta conclusión y que descubre en usted, mediante observación, que tiene algún hábito esencial, digamos una suerte de emoción desagradable que siempre aflora en ciertas circunstancias. Usted comprende que aquella no es útil en ningún sentido. Desperdicia energía y torna su vida más difícil. ¿Cómo puede luchar con ella? Usted descubre que este estado negativo se nutre en la justificación de sí, que en su estado habitual corriente usted siempre lo justifica y piensa que es culpa de algún otro, o dice que usted no tuvo ese propósito, que la gente no lo entiende o algo por el estilo. Esto permite que aquello exista. Si usted cambia su punto de vista, si cesa de justificarlo y en vez crea en usted una idea permanente de que esta emoción está equivocada, que no es justificable, entonces este punto de vista puede tornarse eventualmente permanente. ¿La herencia cuenta para algo en la esencia? La herencia prácticamente no existe en el hombre. Las malas cualidades pueden ser hereditarias, pero las cualidades buenas no pueden ser heredadas. Los animales están bajo leyes diferentes del hombre. En ellos las cualidades buenas y malas se transmiten por igual, pero en el hombre lo que puede transmitirse aparte de las cualidades físicas son solo los rasgos de degeneración. De lo contrario no hay nada que transmitir. Los rasgos físicos pueden heredarse, pero no rasgos como la conciencia de sí. La esencia no puede heredarse. ¿La tendencia a la emoción negativa está en la esencia o es adquirida enteramente en la personalidad? Puede haber una tendencia hasta en la esencia, cierta disposición hacia ella, pero podemos considerar que todo esto se refiere a la personalidad, porque si realmente hubiera una fuerte tendencia hacia la emoción negativa en la esencia, eso casi significaría locura. Si en la esencia hay defectos, ¿estos pueden ser alterados? Sí, pero como dije primero, deberá cambiar la personalidad. La esencia no cambia tan fácilmente. Cambiar los rasgos de la esencia es un trabajo dificilísimo. Requiere conocimiento y energía suficiente y somos débiles y no tenemos conocimiento. Esto se realiza solo cuando es necesario y solo con la ayuda de los métodos de la escuela. Supongo que uno tiene una esencia perezosa y quiere despertar. Puede cambiarla tras un largo periodo de estudio de sí, pero debe tener ayuda, la ayuda de la escuela. De modo que para nosotros es una suerte que el trabajo sobre la esencia venga en segundo lugar, que tengamos que empezar con el trabajo sobre la personalidad. Pero mediante el trabajo sobre la personalidad ya trabajamos hasta cierto punto sobre la esencia. El sueño, el despertar, la conciencia, todo esto no se refiere a la personalidad, se refiere a la esencia. De manera que en realidad usted trabaja sobre la esencia desde el principio mismo. Y la personalidad mediante el cambio producirá cierta presión sobre la esencia y la cambiará también. ¿Uno nace siempre con la esencia? Sí, pero a menudo la esencia permanece sin desarrollar en el nivel de un niñito. ¿La esencia es en nosotros la parte confiable? Incluso en la personalidad hay cosas confiables e inconfiables. Por ejemplo, la imaginación es inconfiable. Imaginar que usted puede nadar cuando no puede. Y el conocimiento de la tabla de multiplicación están ambos en la personalidad. Uno es confiable y el otro es inconfiable. ¿El nivel del ser depende del crecimiento de la esencia? Ciertamente, y esa es la relación entre ellos, solo que usted no puede medir al ser de ese modo, pues la división en esencia y personalidad es en la actualidad meramente teórica. Pero es útil recordar que estos dos principios están en usted, porque como dije, si usted no conoce esta división, esto le impedirá entender ciertas cosas que oirá. Una cosa que deberá comprender sobre la esencia y la personalidad es que la esencia es una, mientras que la personalidad consiste en varios grupos de yoes. De modo que podemos decir que no tenemos una personalidad, sino personalidades en plural, pues hay 5 o 6, a veces 10 personalidades en una sola persona. El centro magnético, por ejemplo, está también en la personalidad, pues nacemos con él, es creado en la vida. Es un grupo de yoes que puede hasta cierto pequeño límite controlar a los grupos de yoes. Algunas de estas personalidades están muy bien, pero algunas estarán siempre en su camino y habrán de ser controladas o eliminadas. ¿Qué trabajo puede realizarse sobre la personalidad? Puede ser controlada por la mente. Eso es todo lo que puede esperarse. En su mente, usted formula su objetivo y la personalidad deberá trabajar de acuerdo con ese objetivo. ¿A qué se debe el deseo de despertar? ¿Está en la esencia? Esto se conecta con el centro magnético.
Recordará que en la primera plática hablé del centro magnético y las diferentes influencias bajo las cuales el hombre vive. Esto nos trae a la cuestión de por qué algunas personas se interesan por estas ideas mientras otras no. ¿Qué crea este deseo de conocer? La energía de buscar. ¿Por qué la gente que vive en similares condiciones es tan diferente? Pues una persona se contenta con teorías y clichés de cajón, mientras otra quiere encontrar la verdad por sí misma. ¿Qué es lo que explica esta diferencia en la gente en relación con ideas nuevas? Pues algunas personas se encuentran con la posibilidad de adquirir nuevo conocimiento y no les interesa, mientras para otras se puede cambiar toda la tendencia de sus vidas. Las personas llegan a estas y similares ideas de diferentes modos. Algunas entiendan algo, las toman sobre un nivel corriente. La causa de esta diferencia es que el hombre vive en la vida mecánica bajo dos clases de influencias. ¿Qué significa esto? Eso está conectado con la idea explicada al comienzo, que el hombre es una máquina controlada por las influencias externas, por las cosas que le rodean. Puede ser receptivo por una clase de influencias y no receptivo para otra clase. Estas influencias en su mayoría son creadas en la vida misma por personas como ese hombre. Pero entre ellas, mezcladas con ellas, hay otras influencias que no son creadas en la vida, sino que provienen de una fuente diferente, de gente de mente superior. Llegan en forma de religiones, ciencias, sistemas filosóficos, doctrinas esotéricas, arte, toda clase de enseñanzas. No pueden distinguirse exteriormente de las influencias de la primera clase, de modo que depende del hombre si discrimina entre ellas o no. El hombre puede vivir solamente bajo las influencias A, esto es, las influencias de la primera clase, y pasar por alto las influencias B, no interesarse en ellas. Pero si se interesa por estas influencias de la segunda clase y las absorbió esa cantidad suficiente, tiene lugar en él cierto proceso. Los resultados de las influencias B, el recuerdo de ellas, se reúnen separadamente en un comportamiento especial y forman lo que se llama un centro magnético. El centro magnético es una combinación de ciertos intereses y asociaciones emocionales que le hacen girar en una dirección definida. Es cierto ciclo de ideas y cierto ciclo de emociones. Este es el origen del interés en esta clase de ideas. Si somos meras máquinas, hemos de concluir que usted está tratando de conducir las máquinas en cierta dirección deseable, o somos capaces de discriminar la verdad y la falsedad. Si es así, ¿con qué facultad? Con el centro magnético. Los hombres son máquinas, eso no se cuestiona, solo que no son absolutamente las mismas máquinas como un motor o algo de esa índole. Ya ha oído que el hombre puede vivir en 4 estados de conciencia, pero que en la vida corriente vive solo en 2. Estos otros 2 estados de conciencia pueden ser desarrollados en el hombre, pero no pueden desarrollarse por sí mismos. Tienen que ser desarrollados a través del conocimiento y el esfuerzo. Y la facultad que ayuda al hombre a entender y discriminar es el centro magnético. Ahora estamos hablando del hombre antes que éste encuentre una escuela. Vive en la vida bajo condiciones corrientes. Las condiciones pueden ser muy diferentes, pero en cualesquiera condiciones vive bajo las 2 clases de influencias de que hablé. ¿Cuáles son las influencias A? Todos los intereses de la vida. La lucha por la existencia, los deseos, las excitaciones, los bienes, las riquezas, las diversiones. Estos son creados sin intención y son mecánicos en su origen y en su acción. Pero al mismo tiempo el hombre también vive bajo influencias originalmente creadas en las escuelas, pero arrojadas dentro del movimiento general de la vida. Estas influencias B son, por así decirlo, una vida aparte. Están ordenadas para cierta finalidad, para servir como luces en el camino. El resto depende del hombre mismo. Todos sus intereses pueden concentrarse solo en influencias de la primera clase, o parte de él pueden permanecer interesado en las influencias creadas en la vida, mientras la otra parte puede interesarse en otra clase de influencias. Si un hombre las advierte y estudia, aquellas pueden acumularse en él. El recuerdo de estos intereses pueden empezar a reunirse en él desde edad muy temprana y formar cierto grupo de yoes de los muchos yoes que hay en él. Después de algún tiempo, este grupo de yoes o centro magnético empieza a controlar y determinar su dirección general en la vida y la tendencia de sus intereses de una parte de sus intereses. El centro magnético se propone vigilar cosas definidas y estar en el nivel de ciertas cosas. Pero si el hombre no advierte estas influencias, estas no producirán efecto. Es aquí por qué son tan diferentes. Una persona puede ser muy intelectual, puede haber estudiado filosofía, arte, etc. Y al mismo tiempo no tiene posibilidad si carece de centro magnético. Si entra en contacto con una escuela, no la reconocerá. Y otro hombre puede estar insuficientemente educado, puede no haber leído tanto, puede no saber tantas palabras, pero si encuentra una escuela puede interesarse de inmediato. ¿Qué nos hace diferentes en ese sentido? Es una combinación de aquello con lo cual nacemos y de las circunstancias externas lo que nos convierte en lo que somos.
Esto es mecánico, todo bajo la ley del accidente. Es inútil negar que la gente nace diferente, pero eso no lo podemos cambiar en ningún caso al comienzo. Hemos de tomar como un hecho que la gente tiene diferentes capacidades, pero no para despertar. Es aquí donde la gente comete un error. El despertar no depende de aquello en que se nace, depende del centro magnético y el centro magnético depende de aquello por lo cual uno se interesa. Una persona se interesa por una cosa y otra por otra, pero ¿de qué depende eso? No lo sabemos y de nada nos servirá investigar esta cuestión, porque serán solo teorías. En nuestro estado de conciencia solo podemos saber algunas cosas y debemos concentrarnos en las cosas que podemos saber, sin desperdiciar tiempo en cosas que no podemos saber. Nuestro centro magnético no depende en muy gran medida de causas mecánicas, de ningún modo. Como dije, cierta combinación de intereses, y no solo de intereses, sino también de ideas que el hombre adquirió, de cierto conocimiento, de cierto entendimiento. Todo esto entra en el centro magnético. Es mecánico como todo lo demás, pero las influencias B son diferentes en su naturaleza, aunque al comienzo lleguen mecánicamente. Esto no es importante. El punto importante es si hay interés en las influencias B o no. He aquí como de la mecanicidad proviene la lucha contra la mecanicidad. El centro magnético ayuda al hombre a ver, entender y distinguir ciertas cosas. El hombre no puede apreciar la diferencia entre las ideas. No puede decir cuál es mejor y cuál es peor, cuál se le acomoda, cuál no se le acomoda, sin la ayuda del centro magnético. La acumulación de conocimiento no ayuda a crear un centro magnético. El centro magnético es un buen gusto, con cuya ayuda el hombre puede tener una nueva evaluación de las ideas que llegan a su camino. La cuestión es, en esta corriente de la vida, es distinguir las dos clases de influencia, sentir la diferencia entre ellas. Si un hombre no las siente, si toma las influencias B del mismo modo que las A, entonces produce el mismo efecto y el centro magnético no se forma. Luego hay muchos peligros, porque algunas de estas ideas que constituyen la segunda clase de influencia están tan deformadas que pueden crear un centro magnético equivocado. El centro magnético debe ser muy uniforme y sano para que lleve a alguna parte. De lo contrario es solo un estorbo y nada más. ¿Cómo se sabe si uno está bajo las influencias B? Las influencias B están siempre allí. Llegan originalmente del círculo interior de la vida, de esa parte de la vida que se liberó de la ley mecánica, pero pueden atravesar muchas etapas antes de alcanzar al hombre y pueden estar tan deformadas y disfrazadas que sea difícil reconocerlas, así como es difícil reconocer las ideas de origen esotérico que llegan a nosotros en forma de leyendas y mitos, o incluso supersticiones y cosas por el estilo. A veces tienen origen esotérico y entonces son influencias B. Suponga que uno solo imagine que está trabajando bajo las influencias B. Uno no sabe acerca de eso y no trabaja bajo influencias B. Uno puede interesarse por las influencias B tan solo por propio beneficio personal, profesión, fama o algo por el estilo. Entonces uno pierde todo el beneficio que puede obtener de ellas. Pero si un hombre las evalúa por ellas mismas, no egoísticamente, no solo para su propia ganancia, si se interesa por su significado, entonces puede obtener algo de ellas. Las definiciones son muy difíciles y en su mayoría equivocadas, pues nuestro lenguaje corriente tiene tantas asociaciones diferentes que a veces una definición más precisa arruina la posibilidad de entender. Por ejemplo, usted puede decir, aunque no garantizo que eso sea siempre correcto, que la característica principal de la influencia A es que es siempre egoísta, mientras la influencia B es desinteresada. Pero la gente entiende estas palabras de manera tan diferente que esto no transmite mucho. También usted puede decir que las influencias A necesitan identificación y las influencias B pueden existir sin identificación, y que si hay identificación con las influencias B, aquellas las arruinan. De hecho, cuanto más identificación hay con las influencias B, estas más se convierten en influencias A. Pero todo esto no es suficiente para explicar la diferencia entre ellas. La total inmersión en las influencias B y el completo rechazo de las influencias A es una actitud correcta hacia la vida. Podemos prescindir por completo de las influencias A. ¿Por qué hemos de hacerlo? Las influencias A pueden ser en la vida intereses legítimos. Si usted no desaparece en ellas, son absolutamente inofensivas. Uno ha de aceptar todo lo que venga sin identificarse. Las influencias A no son peligrosas en sí mismas, solo la identificación es peligrosa. De modo que no es cuestión de prescindir, solo es cuestión de tener algún interés por las influencias B, de no estar enteramente bajo el poder de las influencias A. Si la gente tiene interés por esas influencias B, tiene centro magnético, si no, no tiene centro magnético. Después de algún tiempo, con la ayuda del centro magnético, el hombre puede hallar una escuela, o si halla cerca de una, puede reconocerla, pero si no tiene centro magnético no la advertirá o no se interesará.
Y si encuentra una escuela o un hombre que transmita otra clase de influencia, la influencia C, el centro magnético, le ayuda a reconocer esta nueva influencia y a absorberla. Si primero no absorbió bastante las influencias B y de ese modo carece de centro magnético, o si su centro magnético está equivocado, demasiado débil, el hombre no reconocerá la influencia C. O puede encontrar una escuela equivocada y tener instrucción equivocada y en vez de mejorar, empeorar. En vez de adquirir, perder. La influencia C difiere de las influencias B en que es consciente, en vez de ser accidental, tanto en su origen como en su acción. Mientras las influencias B son conscientes en su origen, pero accidentales o mecánicas en su acción. La influencia C es la influencia de la escuela. ¿Uno debe ser adulto para conocer la influencia C? No hay una norma general sobre la edad, pero uno debe tener bastante experiencia, bastantes tentaciones de las influencias A y bastante tiempo para acumular influencias B. De otro modo, la influencia C servirá como influencia B. En otras palabras, realizará el trabajo desde un instrumento más simple y no tendrá su pleno valor. Cuando la gente trató de comprender que los medios corrientes no la satisfacen, que no le dan lo que ella quiere, valora las influencias C. Pero si llega a eso, considera las influencias C en el mismo nivel que las demás, y las influencias C pierden su poder. Es muy importante entender esto. ¿Cuándo se reconoce la influencia C? ¿Es obligación que ésta sea la correcta para uno? No, de ningún modo. Usted puede tener razón o estar equivocado, eso depende de su centro magnético. Si el centro magnético está bien, usted está obligado a reconocer las cosas correctas. Si está equivocado, usted puede encontrar una escuela absolutamente equivocada. Esto ocurre todos los días. ¿Por qué existen tantas escuelas absolutamente infundadas y equivocadas sin material alguno? Porque la gente tiene un centro magnético equivocado. El caso es posible, por ejemplo, cuando un hombre con un centro magnético equivocadamente formado arriba a una escuela que pretende estar conectada con el esoterismo y de hecho tal conexión no existe. En este caso, las influencias que debieron haber sido influencias de la tercera clase se convierten en influencias de la primera clase y esto es que no lleva a ninguna parte. No hay un modo con el que uno pueda averiguar, solo con los resultados. Pero aunque la gente tenga resultados equivocados y tiene un centro magnético equivocado, se persuade que los resultados son buenos. Uno puede engañarse sobre cualquier cosa. Hablando en general, hay muy poca posibilidad de encontrar una escuela correcta y muchas posibilidades de escuelas equivocadas, porque una escuela debe tener influencia C, esto es, ideas directas que provengan de una mente superior. ¿Qué significa directa? Significa que no lleguen a través de libros, que no lleguen a través de erudición corriente accesible a todos. Estas ideas deben proceder de otra escuela, y a esta escuela le deben llegar a su vez de otra escuela, y así hasta que uno arribe a la fuente original. Si no hay ideas de esta índole, es solo una escuela imitativa. Esto no significa que una escuela deba estar directamente conectada con la fuente, sino que en cierto tiempo haya recibido esta clase de ideas y que luego la gente pueda trabajar sobre ellas. Pero si no tiene ideas diferentes de las ideas corrientes, no es una escuela, entonces a lo mejor es una escuela en el nivel de influencias B. Esto es una escuela filosófica o científica. Solo puede llamarse la escuela si, a través de ella, uno puede hallar la dirección en orden a convertirse en un número 4, aunque no haya garantía de conseguir eso. De modo que a través de la escuela, usted puede encontrar la dirección correcta solamente si usted tiene la clase correcta de escuela. Si usted llega a una escuela equivocada, pierde lo que puede aprender por sí mismo. ¿Qué ocurre en el centro magnético cuando se llegó a una escuela? Podemos decir que se convierte en aquella parte del hombre que se interesa por el trabajo de la escuela. Vive las influencias B, pero ahora recibe mejor material, conocimiento, más concentrado que antes. Además, muchas cosas que el hombre aprendiera antes pueden serles útiles cuando se incorporó a una escuela, particularmente después que desechó todo lo que es inútil. En la vida corriente el hombre no sabe qué aprender y qué desechar. Por ejemplo, muchas cosas en las que la gente cree no tienen significado, pero un hombre a menudo no puede reconocer esto y las considera en el mismo nivel las que tienen significado y las que no lo tienen. Pero al estudiarse, según los métodos de la escuela, que él aprende a reconocer los valores imaginarios en él mismo y a través de esto descubrir los valores imaginarios fuera de él mismo. Y después, mucho después, luego de largo trabajo, el grupo de los yoes o la personalidad que era el centro magnético se desarrolla en el submayordomo. Cuando el centro magnético está bien y el hombre se encuentra con la verdadera influencia C, esta empieza a actuar sobre el centro magnético. Y entonces a esta altura, el hombre se libera de la ley del accidente. Cuando mayor es el centro magnético, el hombre es más libre de la ley de accidente. Esto significa
que se libera de esta ley solamente en el punto a través del cual se conecta con la influencia C. Usted dijo, luego de ponernos en contacto con el sistema, el centro magnético se convierte en el submayordomo. ¿Esta es la semilla del yo permanente? Lo que era el centro magnético antes que usted se encontraba con el trabajo puede convertirse después en el submayordomo, el cual significa una personalidad que vence a las otras personalidades y las conduce, por eso no ocurre de repente. El submayordomo es mucho mayor que el centro magnético. El centro magnético se forma a partir de las influencias B, mientras el submayordomo se forma a partir de los propios esfuerzos. El centro magnético es la semilla, el germen del submayordomo. ¿Qué significa la ley de accidente? La vida de la máquina humana, del hombre que no puede hacer, que no tiene voluntad ni elección, es controlada por el accidente. Pues en la vida corriente las cosas ocurren mecánica accidentalmente, no hay razón en ellas. Y así como la vida externa del hombre es controlada por las influencias accidentales externas, de igual manera su vida interior es también controlada por las influencias internas y externas que son igualmente accidentales. Usted entenderá eso si comprende lo que significa que el hombre está dormido, que no puede hacer, que no puede recordarse. Cuando piense en el constante fluir inconsciente de los pensamientos en el hombre, de las quimeras, de la identificación y la consideración, de las conversaciones mentales que siguen en él, de su constante desviación hacia la línea de menor resistencia. La gente piensa que los accidentes son raros, pero en concreto la mayoría de las cosas que le suceden son accidentales. ¿Qué significa accidente? Significa una combinación de circunstancias que no dependen de la voluntad del hombre mismo, ni de la voluntad de otra persona, ni del destino. Como por ejemplo, depende de las condiciones de nacimiento y crianza, ni de las acciones procedentes del hombre mismo. Un accidente ocurre cuando dos líneas de acontecimientos se cruzan entre sí. Suponga que un hombre está de pie bajo el techo de una casa, protegiéndose de la lluvia, y que cae un ladrillo y le golpea en la cabeza. Eso sería un accidente. Hay dos líneas separadas de causa y efecto. Tome la línea de los movimientos del hombre y el hecho de que tuviese lugar que se parase debajo del techo de esa casa particular. En esto cada pequeñez tuvo una causa, pero el ladrillo no entró en esa línea de causa y efecto. Suponga que el ladrillo fue puesto negligentemente, que la lluvia lo aflojó y que en cierto momento cayó. En la vida del hombre y en la vida del ladrillo no hay nada que los conecte. Las dos líneas de causa y efecto se encuentran accidentalmente. Si los accidentes tiran de los hilos, ¿qué causan los accidentes? Otros accidentes. Nadie crea los accidentes. Considere esto de una manera simple y corriente. En la vida las cosas suceden bajo tres leyes. Una, la ley de accidente. Como un acontecimiento sucede sin conexión alguna con la línea de acontecimientos que observamos. Dos, la ley del destino. El destino se refiere solo a las cosas con que el hombre nace. Padres, hermanos, capacidades físicas, salud y cosas por el estilo. Esto también se refiere al nacimiento y a la muerte. A veces las cosas pueden ocurrir en nuestra vida bajo la ley del destino, y a veces son importantísimas, pero esto es muy raro. 3. La ley de la voluntad. La voluntad tiene dos significados, nuestra propia voluntad o la voluntad de algún otro. No podemos hablar de nuestra propia voluntad, puesto que como somos no tenemos ninguna. En cuanto a la voluntad de otra persona a los fines de la clasificación, toda acción intencional de otra persona puede llamarse el resultado de la voluntad de esta persona. Al estudiar la vida humana, resulta claro que estas definiciones no son suficientes. Resulta necesario introducir entre el accidente y el lado la ley de causa y efecto que controla cierta parte de los acontecimientos en la vida del hombre. Pues la diferencia entre los acontecimientos controlados por el accidente en el sentido estricto del vocablo y los acontecimientos resultantes de causa y efecto es abundantemente clara. Desde este punto de vista vemos una considerable diferencia entre la gente en la vida corriente. Hay gente en cuya vida los acontecimientos importantes son el resultado del accidente. Y hay otra gente en cuyo caso los acontecimientos importantes de su vida son siempre el resultado de sus acciones anteriores. Esto es, depende de causa y efecto. La ulterior observación muestra que el primer tipo de gente, esto es, la gente que depende del accidente, nunca se acerca al trabajo de una escuela. O si lo hace, lo abandona muy pronto. Pues un accidente puede traerle y otro accidente puede con igual facilidad alejarla. Solo pueden llegar al trabajo las personas cuya vida es controlada por la ley de causa y efecto. Esto es, que se liberaron en considerable medida de la ley del accidente y que nunca estuvieron enteramente bajo esa ley. Usted dijo que el hombre es una máquina movida por las influencias externas. ¿Dónde entra entonces el control? No hay control. Debemos cambiar para tener control. Todas las cosas ocurren en torno de nosotros y somos afectados por ellas.
A cada momento nuestra vida es intersectada por otras líneas, de modo que el accidente controla la mayoría de los acontecimientos. La acción de una máquina afecta a otra máquina. Estamos rodeados por posibilidades de accidente. Si no sucede uno, sucede otro. Debemos entender nuestra situación. En los hombres 1, 2 y 3 no hay control. Prácticamente en su vida todo es controlado por el accidente. Hay algunas cosas que son resultados de sus propias acciones, pero todas están en el mismo nivel. El control empieza a un nivel diferente y comienza con nosotros mismos. El control de nuestras reacciones, los estados de conciencia, las funciones. Luego, poco a poco, podemos llegar a alguna medida de control en el sentido de evitar una influencia y aproximarnos a otra. Es un proceso muy lento. Bueno, espero que estés disfrutando este libro como yo, indagando, tomando nota, sintiendo esta información dentro de ti para así poder hacer el cambio interno que tanto necesitamos. Si quieres que te atienda como mentora holística, aquí abajo te dejo mis servicios, mi libro Vivo para Ser Libre, mis entrenamientos y talleres que siempre hago. Te mando un fuerte abrazo. Por aquí Vanessa Cárdenas, mentora holística y creadora del método Vivo para Ser Libre. Dale like al video, así me ayudas a seguir creando más. Compártelo, sígueme y nos vemos pronto.